Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Good morning, brothers and sisters. That the Lord bless each and every one of you. En esta mañana le he pedido a nuestro hermano Joe si me hacía el favor de traducir por mí. My name is Joe, and I will be translating for George. Okay. El tema de esta mañana, hermanos, le he titulado La serpiente en el desierto. The title of the theme for this day, I have named it The Serpent in the Desert. Y el pasaje bíblico se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. And the biblical passage to this is found in the book of Numbers, chapter 21, verses 4 through 9. Que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. The word of God says in the following manner. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que Dios bendiga su palabra. The word of the Lord says the following, verses 4 through 9. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, Make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Gracias. Este es un relato de la historia del pueblo de Israel cuando ellos pecaron murmurando contra Dios. This is a story in relation to when the Israelites would sin against God. Para castigarlos envió serpientes venenosas para castigar al pueblo de su pecado. And the Lord sent venomous snakes to punish the Israelites for speaking against him. Por el pecado que ellos habían cometido. And this was the sin they had committed against the Lord. Jesús en su vida relata este evento también. And Jesus in his life, in his lifetime, also related this story. Vayamos al libro de Juan, capítulo 3, y versículos 14 y 15. Let's go to John chapter 3, verses 14 through 15. Ya nuestro hermano Oscar estuvo hablando un poquito concerniente a esto. And our brother was speaking in relation to this earlier during the day. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. John 3, 14 and 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Entonces vemos este pasaje, hermanos, que va relacionado con el libro de Números, dando la historia de nuestro Señor Jesucristo, como Moisés había levantado aquella serpiente en el desierto. So we see here in John in relation also to the verses that we saw in the book of Numbers, where Jesus also lifted up the serpent in relation to how Moses had done as well. Presentando que él tenía que ser levantado para la redacción de toda la humanidad.
knowing that he also had to be lifted up for all humankind. El pecado es una realidad. Sin is a reality. No es un juego. It's not a game. Muchas veces pensamos que Dios va a sobrepasar el pecado Sometimes we think that God is going to overlook sin, y estamos jugando con él. and we're playing with God. Pero déjeme decirle claramente que un pecado es pecado. But let me clarify something with you. Sin is sin. Y usted está infragando la ley de Jehová. And you are going against, you are breaking the law of God. Entonces, el pecado es infringir, violar la ley de Jehová, de acuerdo a la palabra de Dios en la primera carta a Juan, capítulo 3 y versículo 4. So going against God's law is sinning. And 1 John. 1 John chapter 3 verse 4. Cuando violamos la ley de Dios, When we violate the law of God, nos convertimos en pecadores. we make ourselves to be sinners. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted violara una de las leyes terrenales? For example, what would happen if you're to violate one of the laws of the land? Por ejemplo, que usted que cruce un semáforo en rojo Let's say that you're to cross an intersection and there was a red light. y de repente viene un carro en contra suya por haberse cruzado aquel semáforo rojo. And then all of a sudden a car happens to come by after you had crossed that red light. Usted hizo una infracción por no pararse en ese semáforo rojo. And you caused an infraction because you didn't stop at that red light. Y las consecuencias pueden ser graves. And the consequences of that can be really grave. ¿Por qué? Porque puede causar usted un accidente y puede ser mortal. And you could have in that you could have caused an accident. You can cause an accident, and it can be a mortal one. E incluso puede llevar a la muerte a otras personas. And in conclusion, apart from that, you could cause the death of somebody else. O simplemente un policía le va a dar una infracción por haberlo hecho. Or simply, you'll get at least a ticket from a police officer. La cosa es, hermanos, que si usted peca, The thing is, brothers and sisters, the thing is that if you sin, usted está infraccionando la ley de Jehová. you are violating the law of Jehovah God. ¿Pero por qué? But why? ¿Se ha puesto usted a pensar esa pregunta? But have you asked yourself that question? ¿Por qué estoy violando la ley de Jehová? Why am I violating Jehovah God's law? Si Dios tuvo un gran amor para con nosotros If Jehovah God has a grand love for all of us y envió a su único hijo a morir por nosotros, and sent His only Son to die for us, tenemos esa oportunidad de no infraccionar la ley por medio de la sangre de Jesucristo. we have the opportunity and the capacity to not break God's law through the blood of Jesus Christ. Pero muchas de las ocasiones, hermanos, lo pasamos por encima. But many times, brothers and sisters, we overlook that. ¿Pero por qué? But why? Cuando violamos la ley de Jehová, When we violate Jehovah God's law, entonces nos estamos convirtiendo en pecadores. when we violate Jehovah God's law, we are converting ourselves to sinning. El pecado tiene su paga, dice la palabra de Dios. Sin has its price, the Word of God says. Siempre. Always. Nunca el pecado ha quedado sin castigo. Sin has never been without a price, without punishment. Por eso debemos de tener mucho cuidado That's why we should be very careful para no pecar. to not sin. La pregunta principal aquí es, The principal question here is, ¿por qué el pecado? why sin? Números capítulo 21, Numbers chapter 21, versículos 4 y versículo 5. verses 4 and 9. 4 y 5. 4 and 5. Sorry. 21, Numbers 21, verses 4 and 5. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir
de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And they traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué fue que pecaron ellos contra el pueblo de Israel? And then we go back to the same question. Why had they sinned? Why had the Israelites sinned? El versículo 4 nos dice que ellos se impacientaron. Verse 4 tells us that they became impatient. Ellos no fueron pacientes. They were not patient at all. Como muchas ocasiones nosotros, hermanos, si lo ponemos a nuestra vida, hay ocasiones que nosotros somos impacientes. And just like us, there's many times in our lives that we ourselves are impatient. Por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, For example, when we have little ones, y que quieren andar para arriba y para abajo, corriendo por todas partes. and they want to be running up and down all over the place, ¿Qué nos pasa a nosotros? what happens to us? Queremos que se quede sentado ahí. We want them to stay Con nosotros. settled. We want them to stay settled put right where we're at. Pero es imposible poderlos mantener quietos. But it's impossible to keep them that way. Y es por eso que nosotros no tenemos esa paciencia para hacer lo que tenemos que hacer como padres. And that's why sometimes as parents we don't have that patience to do what we must do. Pero déjeme decirle que sí se puede. But let me tell you, it can be done. ¿Y cómo? And how? Orando a Dios. Praying to God. El pueblo de Israel no tuvo esa paciencia. Nos dice la palabra de Dios aquí. The Israelites did not have that kind of patience, and the Word of God tells us so. Hubo una desesperación y eso los llevó a cometer el pecado. There was an impatience, there was a desperation that took them to that point of sinning. De la murmuración contra Dios y contra Moisés. And against their complaining against Jehovah God and Moses. Versículo 5 nos lo está diciendo claramente. Verse 5 tells us very clearly this. Por su desesperación llevaron a menospreciar la bendición de Dios. Because of their impatience, they sinned against God. They didn't appreciate what God had done for them. Llevaron a hablar mal de la comida que Dios había provisto para ellos. They even spoke badly against the food God had sent them. Como era el maná. Like it was the manna bread. Ellos dijeron, They said, detestamos este alimento. "No, we detest this food," is what they said. Algo que debía de ser una gran bendición para ellos. Something that was actually should have been a great blessing for them. Que llegó a ser algo que ya no apreciaban. Which ended up becoming something that they did not appreciate. Menospreciando así la bendición de Dios. Being unappreciative of the blessings of Jehovah God. Y la pregunta, hermanos, amigo que nos visita, And the question, brothers and visitors, ¿cuántas veces nosotros how many times do we, también menospreciamos la bendición de Dios? are we unappreciative of God's blessings? Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos, God has amigo, given us so many things que no podemos mencionarlas. that we can't even mention them all. Pero déjeme decirle que si usted tiene un techo donde vivir, dele gracias a Dios porque es una bendición. Well, let me tell you, if you have a roof over your head, you are blessed. Si usted tiene un plato de comida en su mesa, dele gracias a Dios porque Él se lo ha proveído. If you have a plate of food on your table, it's because God has provided it. Si usted tiene algo que vestir, dele gracias a Dios porque también lo ha bendecido. If you have clothes on your back, it's because God has blessed you. Pero en ocasiones, hermanos, no somos agradecidos con Dios. But on many occasions, we don't appreciate God. Queremos algo mejor todavía. We still want something better. Pero cuando no nos bendice el Señor, But when the Lord God does not bless us, ¿cómo hacemos nuestras caras hacia Él? what is our attitude? What is our expression?